pero vamos, ¿no es cierto?, como les estaba diciendo recién, a trabajar un tema de educación ciudadana, que son los derechos humanos, y que tienen relación con otros temas también de esta asignatura, ¿cierto?, que les va a permitir también comprender como varios elementos de lo que es la formación ciudadana, ¿ya? Como más bien entender cómo se aplican, ¿no es cierto?, en qué consisten, cuáles son sus características. Ese es el objetivo de esta clase. ¿Ya, chicos? ¿Estamos entonces? Les voy a compartir ¿cómo se llama?, la presentación. Va. ¿Se ve bien? Ouch. Ahí está la clase de hoy. Díganme si está todo ok con la presentación. Ya, muy bien, Alberto. Gracias. Vale. Entonces hoy día, ¿no es cierto?, como les decía, lo que nos corresponde trabajar es este tema que está, ¿no es cierto?, la cámara se ve mejor. Ya, perfecto. Ahí está entrando alguien más. Hola Luca, ¿cómo estás? Ah, ya, todavía no se conecta. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido a esta clase, a esta sesión, ¿no es cierto? Esta clase en la que vamos a conversar, como les decía, a tus compañeros virtuales ¿cierto?, de educación ciudadana. Lo que vamos a trabajar es una conceptualización sobre lo que son los derechos humanos, que podamos comprender más o menos como el origen de estos derechos, ¿no es cierto?, que podamos comprender también sus características y cómo se aplican, ¿verdad?, en distintas situaciones. Vamos a ver como un caso práctico también de lo que es, de lo que son los derechos humanos, ¿ya? Vamos a verlo por ahí como aplicado a un caso puntual. Bien, entonces el nombre de la clase, conceptos clave y características de los derechos humanos. Y acá están los temas que vamos a ver. Vamos a trabajar como el concepto de derechos humanos, sus características más importantes, y lo vamos a aplicar al caso de la brecha de género, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar como esos temas que, esta idea, ¿no es cierto?, de los derechos humanos que está como por ahí, está saliendo siempre ¿no es cierto?, el concepto, está en debate permanente, últimamente, ¿no es cierto?, el tema ha estado súper vigente también, por diversas causas. Entonces es importante que puedan tener una noción de lo que son los derechos humanos, ¿ya? Acá están los objetivos de la clase, que son identificar las principales características de los derechos humanos y aplicar el concepto bueno, al caso de la brecha de género, que es lo último que vamos a conversar hoy día. Bien, entonces, podemos comenzar, ¿no es cierto?, partiendo desde qué saben ustedes, ¿no es cierto?, sobre los derechos humanos. ¿Qué entienden ustedes cuando nosotros decimos derechos humanos? ¿Con qué lo asocian? Las imágenes las vamos a usar de apoyo, pero todavía no. Cuando aparece este concepto, ¿no es cierto?, en la prensa o el tema de debate político, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ustedes conocen, ¿no es cierto?, o con qué lo relacionan básicamente el tema de los derechos humanos. Alberto dice que son parte de nosotros y de nuestra libertad. Lucas dice, son necesidades básicas que obtenemos cuando nacemos. Acá, bueno, habría que clarificar el concepto, ¿no es cierto? No es que sean necesidades. Vamos a ver qué es lo que son en la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero sí tiene que ver un poco con algo que nosotros obtenemos o, ¿cierto?, tenemos en el sentido, ¿no es cierto?, desde el momento de nacer, ¿ya? Desde que nos convertimos en personas. Alberto dice que son de todos. Ya, perfecto. Canela, ¿qué dice? ¿Qué sabes sobre lo que son los derechos humanos? Les voy a... podemos verlo, ¿no es cierto?, desde...
cierto? Para comenzar la clase yo les puse aquí unas imágenes de, ahí sí, ¿cierto? De dos. Quiero que se fijen en lo de arriba y en lo de abajo, ¿no es cierto? Arriba les puse un titular que dice que hay un informe de Human Rights Watch que detectó graves violaciones a los derechos humanos en Chile y que se recomienda una urgente reforma en Carabineros. Y en la de acá hay un movimiento, ¿no es cierto?, una protesta de los años 80 contra lo que es la tortura, ¿no es cierto? Dice aquí se denuncia que en Chile estaban cometiéndose torturas en esta imagen. Y en la parte de abajo vemos, ¿no es cierto?, distintas, por así decirlo, instancias o iniciativas que el gobierno, ¿no es cierto?, del Estado de Chile ha tratado de impulsar con respecto al tema de los derechos humanos, ¿ya? ¿Qué ocurre en las situaciones de acá, de arriba? Los voy a destacar acá con esto. En estos dos casos. ¿Qué pasa con los derechos humanos acá? Cuando hablamos de tortura, ¿no es cierto? Hay tortura en Chile, ¿no es cierto? Dice vergüenza mundial. Hay un movimiento que está detrás de esto. Ahí, ¿no es cierto? ¿Qué le llama la atención de estas dos? Acá tenemos un titular, fíjense la fecha, es del año pasado, ¿no es cierto? 26 de noviembre de 2019. Y la de acá, ¿no es cierto?, es de los años 80. ¿Con qué lo podemos, qué es lo que vemos sobre acá, ¿no es cierto?, en estas imágenes? Sí, sobre todo la del titular y las de arriba. ¿Qué es lo que vemos específicamente? ¿Qué es lo que se está denunciando? Alberto dice que la protesta, justamente, es de la época de la dictadura. Perfecto. En la de acá, ¿no es cierto?, donde dice, informe de Human Rights Watch, detectó graves violaciones, ¿no es cierto?, a los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué tienen en común esas imágenes? La de la protesta, ¿no es cierto?, y el titular de la noticia que yo les señalé, que les puse acá. ¿Qué es lo que se está denunciando en el fondo en estas dos situaciones? ¿Cuál es la denuncia o cuál es el contenido de estas imágenes? Eso es lo que quiero que podamos visualizar. Alberto dice, lo otro es por lo del estallido social, correcto. Si miramos la fecha, ¿no es cierto?, 26 de noviembre del año pasado, estamos hablando de que aún estaba súper fuerte el tema del estallido social, ¿no es cierto?, todo lo que pasó desde octubre del año pasado, ¿ya? Esta, claro, del estallido social, y esto es de la época de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estas dos cosas? ¿No es cierto? Este titular y la imagen. ¿Qué es lo que nos están diciendo como detrás? ¿Ya? Eso es lo que quiero que podamos concluir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación en el fondo entre ambas imágenes? ¿Cuál es el hecho, ¿no es cierto?, que nos permite relacionar ambas cosas, el titular con esta protesta? ¿Qué es lo que se está denunciando? ¿Qué es lo que está detrás de ambas imágenes? Lucas, Alberto. Muy bien, Alberto. Y eso era lo que quería que pudieran ¿cierto?, visualizar. Lucas, Alberto dicen que son violaciones a los derechos humanos. Lo que vemos, ¿no es cierto?, en la noticia de acá y en la imagen, es básicamente, ¿no es cierto?, dos situaciones en las cuales estaríamos en presencia de violaciones a los derechos humanos. En el caso de la noticia, como bien dicen ahí, en el contexto del estallido social, y acá en la otra imagen se está denunciando la tortura, ¿no es cierto?, y la tortura se considera una violación de derechos humanos. Entonces, lo que vemos acá es que existen dos situaciones en las cuales se habrían cometido o se cometieron efectivamente estas violaciones de derechos humanos. Y por el otro lado, se fijan, yo les puse acá, en esta parte de abajo, distintas instituciones o, ¿no es cierto?, iniciativas que el gobierno, ¿no es cierto?, el Estado de Chile ha hecho en el último tiempo para fortalecer este tema, para
promoverlo, ¿no es cierto? Y ahí aparece, por ejemplo, que desde hace unos años existe una subsecretaría de Derechos Humanos, también existe un plan nacional de derechos humanos, que es lo que dice acá, y también desde el año 2010 existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, por un lado, vemos que están estas situaciones de violaciones de derechos humanos, pero al mismo tiempo también están estas otras iniciativas que lo que buscan es, ¿no es cierto?, promover el tema, darles protección, ¿verdad?, e incorporarlos como algo relevante dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Eso es lo que yo quería hacer como el contraste entre situaciones que son de violación de derechos humanos y otras en las cuales el Estado busca, ¿cierto?, protegerlos, defenderlos y impedir su vulneración, ¿ya? ¿Qué son? Acá cuando yo cuando les hacía la pregunta como qué es lo que son, por ahí alguien me decía necesidades. En realidad, ¿cómo se definen, no es cierto? Y esto yo lo tomo de la página que, ¿cómo se llama? Del instituto, perdón, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ahí está el concepto, ¿no es cierto?, de lo que son, ¿cierto?, que son un conjunto de garantías universalmente válidas derivadas de nuestra propia dignidad como personas. ¿Se fijan? Que no hablamos de necesidades cuando decimos derechos humanos, sino que hablamos de garantías, ¿no es cierto?, de protección, ¿cómo decirlo?, eh, de un conjunto, ¿no es cierto?, de elementos que el Estado me tiene que garantizar, ¿no es cierto?, y que nacen de nuestra propia dignidad como personas. Eso es lo que quiero destacar acá como el concepto esencial, ¿ya? Estos derechos son exigibles a las autoridades estatales y deben ser respetados también por todas las personas. O sea, ¿quién es en primer lugar el llamado a respetar los derechos humanos? Sería el Estado, ¿no es cierto? Pero también hay un rol o un trabajo acá que involucra a toda la sociedad, ¿no es cierto?, a todas las personas. Entonces, lo entendemos como garantías, como derechos, ¿no es cierto?, pero que por un lado, ¿no es cierto?, se le exigen al Estado, pero que también deben ser respetados por todos, ¿no es cierto?, por toda la sociedad. ¿Tenían alguna noción de este concepto? Este es como el concepto más como general, ya de lo que son, el fundamento de los derechos humanos, en el fondo, la propia dignidad de los seres humanos. De ahí nace un poco esta concepción, ¿ya? Este concepto de derechos humanos. ¿Queda claro el concepto? Por ahí, ¿no es cierto?, quería como que quedara claro porque me decían el tema de que eran necesidades, ¿no es cierto? Por ahí alguien puso, Luca dice que son como necesidades básicas. No son necesidades, son garantías, ¿no es cierto?, que todos tenemos por el hecho de ser humanos. Eso es como lo que está detrás, ¿ya? Y que nacen en el fondo de cosas como súper, casi desde el punto de vista como moral, filosófico, como son la dignidad, ¿no es cierto? La dignidad de todas las personas. Ahora, hay una clasificación, ¿no es cierto? Ya tenemos el concepto y también podemos nosotros hacer una clasificación de los derechos humanos desde algunos que son de primera generación, otros que son de segunda y otros de tercera generación. Entonces, vamos a tener distintos tipos de derechos humanos. Hay algunos que son, ¿no es cierto?, los derechos civiles y políticos, ¿no es cierto?, como yo les destaco acá, vinculados con el principio de la libertad. Cada uno de los derechos humanos, en el fondo, se relaciona con algún principio, con alguna idea, ¿no es cierto?, filosófica, como les decía recién. Entonces, los de primera generación se relacionan con la libertad. Hay otro conjunto de derechos que son de carácter económico, social y cultural, y que corresponden a derechos relacionados con el principio de igualdad, ¿ya? Y los de tercera generación son aquellos que involucran a la comunidad universal y que se relacionan con la solidaridad. Se fijan como hemos hablado acá de conceptos que son morales, éticos, filosóficos, como es la libertad, la dignidad, la igualdad y la solidaridad, ¿no es cierto? Quiero, ¿no es cierto?, también hacer ¿cómo se llama?, que ustedes me puedan
mencionar algún ejemplo de estos derechos. ¿Qué ejemplos de derechos humanos, ¿no es cierto?, de primera generación conocen? Derechos civiles y políticos. ¿Cuáles serían, qué ejemplo podemos nosotros poner acá dentro de lo que es los derechos de primera generación? O de segunda generación, de tercera generación. ¿Cuáles son esos derechos? Un ejemplo concreto. Eso es lo que les pido. Les puse acá también la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque es, ¿no es cierto?, la base, ¿no es cierto?, de lo que son los derechos humanos hoy en día, ¿ya? Esta Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, en el fondo de acá un poco nace como estas ideas, estas garantías de las que les digo yo, ¿no es cierto?, están contenidas en esta declaración, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles serían ejemplos? Ejemplos de cada uno de estos derechos. Derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son? ¿Qué ejemplos conocen? O si no conocen ninguno, ¿con qué lo asocian? Por ejemplo, los derechos civiles y políticos. Podríamos decir que el derecho a voto es un derecho de primera generación. ¿Qué creen ustedes? Lucas dice, el derecho a la participación electoral, ¿no es cierto? Perfecto. Y la participación electoral nace, ¿no es cierto?, o se relaciona directamente con el tema de el derecho a sufragio, ¿no es cierto? Los derechos que emanan de ser ciudadano. Entonces, por eso los de primera generación, ahí anótenlos como ejemplos, son los derechos a sufragio, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, la libertad de prensa. Todos esos conforman derechos humanos de primera generación, los derechos civiles y políticos. ¿Y por qué se relacionan con el principio de libertad? Porque en el fondo es una garantía que el Estado me da a mí para yo, ¿no es cierto?, actuar, de poder ejercer, por ejemplo, tener la capacidad de elegir a los gobernantes, la capacidad de expresar mis opiniones sin tener miedo de que me censuren, de que me persigan, ¿ya? Acá también está, por ejemplo, el principio, perdón, el derecho a la libre asociación para formar partidos políticos. Entonces, todos estos derechos de primera generación tienen que ver con la participación política, y podemos decirlo también que son derechos como más bien individuales. Ojo con ese detalle. Alberto dice, bueno, esto tiene que ver con lo que les puse acá. Los derechos humanos se crean después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Alberto. O sea, más que se creen, lo que pasa acá es que se reconocen o se declaran en un texto, ¿no es cierto?, que fue aprobado por la mayoría de los países, los países que, en el fondo, que triunfan después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos estados lo que hacen es establecer, ¿cierto?, como un consenso, y se hace una declaración, pero no es que se creen, los derechos humanos no se crean, se reconocen en este documento que es la Declaración Universal de Derechos del Hombre, ¿ya?, que es la que vemos acá, la de 1948. ¿Queda claro entonces? Claro, muy, muy bien, Alberto. Entonces, como que se validan, se reconocen, pero no es que se creen, no hay un punto en el que se crean, ¿cierto? Quizá hay distintos momentos de la historia en los cuales se van reconociendo, y uno de esos, uno de los más importantes, es justamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué creen ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial? Eso es algo que no menor, ¿no es cierto? Los de segunda generación, Alberto dice por el tema del Holocausto, perfecto, ¿no es cierto? Y bueno, me salté el tema del, ¿cómo se llama?, del contexto histórico en que se declaran, ¿ya?, que tiene que ver con el tema del Holocausto, con el tema de los genocidios que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los campos de concentración que habían en la Alemania nazi, las situaciones, ¿cómo se llama?, los crímenes que cometieron los japoneses, ¿ya? Entonces,
estos genocidios, estos crímenes horrorosos que vimos, ¿no es cierto?, que todo el mundo fue testigo durante la Segunda Guerra Mundial, en el fondo fueron como ¿cómo decirlo?, como una especie de entrar en un estado de shock, de ver, ¿no es cierto?, el horror de lo que ocurrió durante la guerra, y para proteger a las personas, ¿no es cierto?, o a cada uno, ¿no es cierto?, cada ser humano, ¿no es cierto?, del poder del Estado, de alguna manera, es que surge esta necesidad de hablar de derechos humanos, ¿ya? Y por eso estos se plasman en esta declaración. ¿Queda claro, Alberto? Eso es como lo que nosotros vemos acá cuando conversamos de este tema. Les estaba comentando de los de segunda generación, son derechos de carácter económico, por ejemplo, el tema de tener derecho al derecho al trabajo, ¿no es cierto?, a trabajar en unas condiciones que sean dignas, derechos de carácter social, como el de la educación, los derechos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, hay un conjunto de derechos que son de carácter, ¿no es cierto?, económico y social, ¿ya? Y que estos tienen que ver ya con otra cosa que es la igualdad, en el fondo de promover que todos los seres humanos seamos iguales en, ¿no es cierto?, en derechos, ¿ya? Entonces, estos derechos de segunda generación tienen un poco que ver, son más, como el nombre lo dice por ahí, ¿no es cierto?, son derechos sociales que involucran a la sociedad, ya no solo al individuo. Se fijan, los de primera generación son más individuales, los de segunda involucran a la sociedad en su conjunto. Entonces, está el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud. Hay distintos, ¿no es cierto?, derechos que son relevantes desde el punto de vista social, ¿ya? Alberto también habla del tema, sí, de que también hubo campos de concentración en la Unión Soviética y que duraron más tiempo de... Sí, correcto. Entonces, en el fondo, esta declaración fue como... la idea era perdón, que todos los países incorporen, ¿cierto?, estos derechos a sus legislaciones, ya que cada Estado los incorpore y que se eviten este tipo de situaciones como los campos de concentración, los genocidios, las masacres y todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y después, o hasta el día de hoy, ¿ya? Y los de tercera generación son aquellos derechos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con temas como la paz, el cuidado del medio ambiente, y que son derechos que han emergido en los últimos años también, ¿ya? La segunda mitad del siglo XX, y por eso hablamos que tienen que ver como ya con cosas más como universales, se relacionan con la solidaridad como principio, ¿ya? Eso entonces sobre este concepto. Veamos las características. En realidad son bien claras, ¿no es cierto? O cuáles son, ¿no es cierto?, las características propias de los derechos humanos. Lo primero, ¿no es cierto?, es que son universales. Como dice acá, todas las personas detentan estos derechos, cualquiera sea la cultura o sociedad en la que viven. Entonces acá ningún Estado podría alegar y decir, no, acá no vamos a respetar estos derechos porque nuestra cultura no está en línea con eso. No, los derechos humanos se conciben, ¿no es cierto?, desde esta Declaración Universal, por eso es universal, ¿se fijan? Porque están hechos para todas las personas, independiente de su cultura, de su origen social, de la raza, de distintas categorías, ¿ya? Entonces, por eso decimos que son universales. ¿Qué otra característica tienen? Son inalienables. ¿Qué significa que sean inalienables? Que no se pueden suprimir, como dice acá, y solo se pueden restringir en situaciones reglamentadas. Por ejemplo, hoy en día tenemos alguna restricción los chilenos en el contexto en que nos encontramos. Es un contexto excepcional, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia, pero ¿tenemos algún derecho que esté como restringido en este momento y que se podría considerar un derecho humano? Lucas dice, perfecto, ¿no es cierto? El libre tránsito. Podemos nosotros considerar que el tema del libre tránsito es un derecho humano, de libertad de movimiento, pero, como bien dice acá, esa libertad de tránsito o no sé, de desplazamiento, de movimiento, es un derecho universal, ¿cierto? Es inalienable, pero
pueden ser restringidos en situaciones muy reglamentadas, y nuestra Constitución establece, ¿no es cierto?, todas las condiciones que tienen que pasar para que se restrinjan derechos fundamentales, ¿ya? Y cumpliendo con este principio de legalidad que nos dicen acá. Entonces, ¿se pueden restringir los derechos humanos? Sí, bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, como estados de catástrofe, estados de excepción constitucional, que es lo que establece nuestra actual Constitución, ¿ya? Dentro de esos estados de emergencia, de catástrofe, de asamblea, hay varios estados, ¿no es cierto? Hoy Chile está en estado de catástrofe por la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, eso lleva a que se puedan restringir algunos derechos. Por ejemplo, también en algunas situaciones se puede restringir el derecho de propiedad, el derecho de, ¿no es cierto?, de la libre circulación, ¿ya? Entonces, se pueden restringir bajo ciertas condiciones. Alberto dice que se pueden restringir ciertos derechos, pero claro, ¿cierto? Eso es en estas situaciones excepcionales, ¿ya? Pero en teoría no deberían ser restringidos en situaciones normales, ¿ya? Y por eso nuestras legislaciones consideran estos estados de excepción de los que les acabo de hablar. Y la tercera característica es que son indivisibles e interdependientes. ¿Qué significa que sean indivisibles e interdependientes? Son dos palabras, ¿cierto? Dos características, pero que acaban juntas de alguna manera. Como se señala acá, todos estos derechos tienen el mismo estatus, la misma categoría, no hay uno que sea más importante que el otro. Perdón. Todos tienen la misma, ¿no es cierto?, categoría, no se pueden jerarquizar. Entonces, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión tiene el mismo estatus que el derecho a la vida. Aunque uno pueda decir como, pero el derecho a la vida quizás es más importante, para esto, ¿no es cierto?, se consideran que todos tienen el mismo estatus, no se pueden jerarquizar, como dice acá. Y la negación de uno impide el disfrute de otro derecho, así como la satisfacción de un derecho contribuye al cumplimiento de otro. Eso significa que son interdependientes. ¿Se fijan? Si un Estado respeta la libertad de conciencia, va a permitir, ¿no es cierto?, que se respete la libertad de culto, por ejemplo, y que existan distintas religiones dentro de un Estado, que se permite que las personas crean en la religión que quieran. Ahí hay un ejemplo, un caso concreto, ¿cierto? ¿Se entiende la idea de la última característica? Porque puede ser un poco más complicado, quizá, un poco más abstracto. Abajito dice, un pilar fundamental de los derechos humanos es el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, todos tienen el mismo estatus, ¿ya? No es que algunos valgan más que otros, sino que todos tienen la misma importancia para el Estado, ¿ya? Estamos entonces, chicos, con esto de las características de los derechos humanos. En realidad es bien, si acaso es parte de los derechos humanos, tener la religión que uno quiera, claro, la libertad de conciencia, como les decía recién, lleva, ¿no es cierto?, a la libertad de cultos. También está la libertad de no profesar ninguna religión, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene que, un Estado democrático, un Estado de derecho, tiene que respetar, por ejemplo, esto, ¿ya? No se puede prohibir que las personas profesen distintas religiones. Entonces, desde ese punto de vista, sí sería un derecho humano, ¿ya? Y así hay muchos ejemplos más. El derecho de la asociación individual, perdón, de la libertad de asociación nos lleva a que se puedan conformar partidos políticos o movimientos, organizaciones, ¿ya? Cada uno tiene su propia, lleva al otro. Por eso se decía que son interdependientes. Si yo saco uno, voy a afectar otro al tiro. Eso es lo que significa la última característica. Ahora, ¿cómo se protegen los derechos humanos? Hay distintas instancias, por ejemplo, a nivel internacional hay muchas instituciones y organizaciones, por ejemplo, dentro de la misma ONU, y acá les puse un ejemplo que es Amnistía Internacional, que es una ONG, una organización que trabaja por el reconocimiento y defensa de los derechos humanos,
y especialmente cuando se cometen situaciones de abuso y vulneración de estos derechos, ya sean civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Entonces, por ejemplo, esta organización dijo algo con respecto al estallido social, porque ellos señalan, ¿no es cierto?, que hubo situaciones de abuso con respecto a derechos políticos, como el derecho a la manifestación, ¿ya? Que el Estado no habría estado cumpliendo o respetando a cabalidad este derecho ¿cierto?, a la manifestación, ¿ya? Y se habrían dado estas situaciones de abuso o vulneración de los derechos humanos. Entonces, en cada país donde ocurran estos abusos, Amnistía Internacional dice, ¿no es cierto?, o trabaja para defender los derechos humanos. Hay otras instancias de nivel como más regional, a nivel americano está, por ejemplo, hay un sistema de protección de los derechos humanos a nivel americano, y aquí les puse el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como bien dice acá, aplica e interpreta una convención americana sobre los derechos humanos. Los estados de América firman una convención, ¿ya? Y de esa convención surgen varias instituciones, una de ellas es esta Corte, que lo que hace la Corte, por ejemplo, es revisar causas que involucran abusos o vulneraciones de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, han existido casos en nuestro país de personas, de particulares o ¿cierto?, de personas que llevan, ¿cierto?, sus causas a esta instancia internacional cuando se agotan las instancias acá en Chile, ¿cierto? Alberto, claro, acá donde se generan, vamos a hablar un poquito de lo que tú estás mencionando, Alberto, en la próxima diapositiva, así que, buen punto. Creo que la idea es aclarar esas como cosas que hay ahí entre medio. Y a nivel nacional, ¿cómo se protegen los derechos humanos? En el último tiempo ha estado el tema, ¿no es cierto?, ha estado, bueno, con el tema del estallido social y todo, pero desde mucho antes, el Estado chileno ha buscado, ¿no es cierto?, desde los años 90 en adelante, ha buscado, ¿cómo se llama?, dar protección a los derechos humanos, y se crean, por ejemplo, instancias como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, que es una organización cuyo objetivo es velar por una cultura respetuosa de los derechos humanos, monitoreando, esa es la palabra, el quehacer del Estado a partir de los estándares que hay en la materia, y proteger la dignidad de las personas que habitan en el territorio nacional, ¿ya? Eso con respecto a la protección. Entonces, como pueden ver acá ustedes, hay organizaciones, hay tribunales, hay organismos como el INDH que están preocupados de este tema, ¿ya? ¿Queda claro lo que vimos sobre cómo protegerlos? En el fondo, ¿quiénes están como atentos a esto? A que los estados, en el fondo, no vulneren los derechos humanos, son estas instancias, ¿ya? No sé si hay dudas con esto. Son distintas categorías, hay muchos, ¿cierto?, distintas situaciones, y yo les quiero, bueno, vamos a ver acá, y me quedo un poco con lo que, con lo que dice Alberto. Quiero que se cargue el video, pero no sé si está cargándose. Bueno, todavía no se carga. Alberto, mira, tu pregunta tiene que ver con lo de las manifestaciones. Entonces, acá hay un pequeño esquema, ¿no es cierto?, donde dice distinción clave para identificar vulneración de derechos. Entonces, acá, ¿no es cierto?, si miramos los cuadritos, fíjense en los cuadritos naranjos y azules. Situaciones que afectan la integridad o la dignidad de una persona. Hay distintos actores, ¿no es cierto? ¿En qué situaciones se puede ver vulnerada mi integridad? ¿Ya? Actores. Dice en los cuadritos naranjos que puede ser un funcionario o una institución del Estado, ¿ya? Y aquí es donde, por ejemplo, entra el tema del rol de carabineros, del ejército, de cualquier, como dice ahí, de cualquier funcionario o institución del Estado, ¿ya? Si ese funcionario o institución del Estado comete una acción directa de no respeto o de atropello, ¿no es cierto?, ahí hablamos de vulneración de derechos humanos, que es lo que nos aparece acá, ¿ya?
o cuando hay una omisión o no actuación en protección o defensa de estos derechos. ¿Ya? En ese caso específico se habla de vulneración de derechos humanos y es lo que señalan los tratados internacionales, ¿no es cierto?, y toda la doctrina que hay al respecto. Ahora, cuando la vulneración del, ¿cierto?, cuando se afecta la integridad o la dignidad de una persona, pero esa persona no es un miembro del Estado, ahí estamos hablando de un delito. Y eso es lo que ocurre acá, ¿ya? Cuando estamos, ¿no es cierto?, pensemos en el caso de que a mí me asaltan, o me secuestran, o no sé, me golpean, pero no es un agente del Estado, no es un carabinero, no es un militar, eso se trata como un delito, ¿se fijan? Y en la otra situación sería una vulneración de derechos humanos, ¿ya? Eso es como lo que ocurre en ambos casos. En ambos casos, la justicia tiene que actuar para esclarecer lo que pasó y esto, condenar a los culpables, ¿no es cierto? Y eh, apoyar a las víctimas. ¿Se entiende? Entonces acá tú mencionas, Alberto, el tema de las protestas, que bueno, que se tornan violentas, lo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos sido testigos de esto. Sin embargo, ¿qué es lo que se le pide al Estado? Que Carabineros actúen, ¿no es cierto?, respetando ciertos protocolos, ciertas reglas, que no lleven a estas vulneraciones, ¿no es cierto?, eh, que no se actúe con violencia desmedida, que no se torture, que no se, ¿cierto?, que no se maltrate hasta el punto de vulnerar derechos humanos, ¿se fijan? Eso es lo que ocurre. Entonces, claro, ahora una persona que está, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, cometiendo alteración del orden público y todo eso, se debería tratar como un delito. ¿Se entiende la diferencia? Aquí hay un pequeño video, les voy a, un poco lo que dice la ONU al respecto. Hemos visitado 7 regiones del país, hemos estado en Temuco, en Concepción, en Valparaíso, en Antofagasta, en La Serena, aparte de Santiago. Hemos tenido entrevistas con 236 víctimas. Hemos visitado hospitales, comisarías, cárceles. Hemos visitado también a carabineros heridos. Nos hemos reunido con altas autoridades a nivel del Ejecutivo. Nos hemos reunido también con una amplia gama de actores de sociedad civil, más de 300 organizaciones. ¿Se entendió entonces más o menos lo que yo les comentaba? Acá les presenté este video donde en el fondo se resume lo que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos que se habrían cometido durante el estallido social, y ahí aparece, ¿no es cierto?, lo que, ¿cómo se llama?, el rol de carabinero, y menciona todas las situaciones como estas detenciones arbitrarias, el tema de torturas, incluso hay algunos casos como que se señalan ahí de violencia sexual. Hay casos como, por ejemplo, el de Fabiola Campillay, no sé si han escuchado,
ese caso donde ella en el fondo era una persona que ni siquiera estaba involucrada en una protesta, pero recibe una lacrimógena en la cara y queda ciega. Entonces, hay situaciones como esas que yo les señalo, en las cuales se estarían cometiendo vulneraciones de derechos humanos más o menos graves, ¿se fijan? Y en todas ellas participan agentes del Estado, como son los carabineros. Entonces, por eso interviene la ONU, por eso aparece Amnistía Internacional, aparecen otros organismos de derechos humanos a decirle al gobierno chileno, tiene que hacer cambios, tiene que reformar a la policía, tiene que modificar protocolos, ¿se fijan? Eso es lo que pasa. ¿Cómo es el proceso de comprobar lo que se denuncia? Bueno, ahí es donde viene el tema de la justicia, ¿ya? El rol de la justicia que yo les pregunto abajito es ese, ¿no es cierto? Esclarecer los hechos, ver qué fue lo que exactamente ocurrió, ¿no es cierto? Se tiene que llegar a la verdad, encontrar las pruebas, ¿no es cierto?, de que pasó lo que pasó. Entonces, todo eso es materia ya de una investigación judicial. Y eso es lo que en el fondo dice la ONU, dicen todos los organismos de derechos humanos, ¿ya? Obviamente, Alberto, como tú bien dices, ese es un proceso largo. Cada situación de vulneración de derechos humanos no es fácil de resolver. Piensen que en dictaduras se cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos, ¿ya? Entonces, cada uno de esos casos tuvo que ser visto, se hicieron comisiones, informes, como el informe RETIF, ¿ya? Entonces, eso es lo complejo ahí. ¿Queda claro? Quiero aplicar el tema de los derechos humanos a lo que ocurre con la brecha de género. ¿Qué es la brecha de género? ¿Cierto? Se utiliza este concepto para evidenciar que existen desigualdades entre hombres y mujeres en diversos temas, como por ejemplo participación política, educación o los ingresos o remuneraciones, ¿ya? ¿Por qué podríamos decir que la brecha de género constituye como, es una vulneración también de derechos humanos? Porque son situaciones en las que no se respeta el principio de igualdad que veíamos al comienzo, en el que nadie es superior a otro en dignidad y que todos tenemos los mismos derechos a pesar de nuestras legítimas diferencias. Ojo con eso. Acá no se busca que hombres y mujeres sean iguales, ¿no es cierto?, desde el punto de vista como de la esencia de lo que es ser hombre y ser mujer, ¿se fijan? Sino que lo que se busca es igualdad de derechos. Entonces, hay diferencias legítimas, como dice ahí, pero ¿qué tiene que promover el Estado? Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Qué vemos de acá, de estos datos? ¿Quiénes participan más en el mercado laboral? Participación laboral, dice ahí. Fíjense en los años 90, aparece aquí, ¿no es cierto? Años 90, 2000, 2015. ¿Quiénes tienen ingresos superiores? ¿Son los hombres o son las mujeres? Acá, por ejemplo, dice en Suecia, solo el 22% de las mujeres trabajan en el sector de ciencias, tecnología e ingeniería. Fíjense que esto, podríamos decir que Suecia, Finlandia, países como de Europa que están, ya son países desarrollados, pero aún en esos países las mujeres tienen menor participación en el trabajo, ganan menos, alcanzan niveles educacionales menores que los hombres, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la brecha de género, como al tema de que se tiene que buscar propender hacia una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿ya? En Canadá, dice ahí, las mujeres ganan un 19% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. En Bélgica, 81% de las mujeres cocinan y se encargan de las tareas del hogar todos los días. En Alemania, 20% de los hombres piensa que si escasea el empleo, el puesto de trabajo debe ser para ellos y no para las mujeres. ¿Se fijan? Comentarios sobre esto. ¿Creen que esto debe ser una preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos, lo que ocurre respecto de la brecha de género? ¿O no? Porque acá, como les decía, esto es una situación, ¿no es cierto?, en que no se está respetando un principio que está en la base de lo que son los derechos humanos, ¿ya? ¿Cuál es la situación de Chile? Por acá, Alberto dice, es una preocupación y hace tiempo que lo ha sido. Claro, en nuestro país las mujeres históricamente, ¿no es cierto?, han tenido una menor participación en el mercado del trabajo, menores índices de educación. Fíjense
¿qué es lo que prefieren estudiar las mujeres? Preferencias de estudio. Trabajo social, el 84%, temas relacionados con eso, 77% ciencias médicas y afines, carreras como enfermería, ¿no es cierto?, por ejemplo, y 74% en educación, profesoras. Entonces, ¿pero por qué hay tan pocas mujeres que quieren ser ingenieras, por ejemplo, que quieren trabajar en temas como de informática, en temas que, en esas áreas que se consideran como más, como tradicionalmente se piensa que son más para los hombres, ¿o no? Eso es lo que ocurre, y por eso se habla de esta brecha de género, ¿ya? Eso es lo que les puedo señalar acá. No sé si queda alguna duda. Tenemos, ¿no es cierto? Les puse también acá una pregunta del modelo de PSU, sé que ustedes no la rinden este año, están en tercero medio, pero de todas maneras este tema de los derechos humanos aparece en la prueba y es importante que puedan tener una noción también de qué es lo que se pregunta sobre esto. Entonces, fijan, la pregunta habla de que el Estado chileno está comprometido con el fortalecimiento, la promoción y protección de los derechos humanos, así como con el desarrollo de una cultura de respeto y no discriminación. En este contexto, ¿cuál de las siguientes situaciones pone en evidencia la labor comprometida por el Estado? Aplicación de la perspectiva de equidad de género en el diseño de políticas públicas, ¿sí o no? Tiene que ver con este compromiso del Estado. Implementación de incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidad. La ampliación de la cobertura del sistema de subsidio habitacional. ¿Cuál es la opción correcta? Estas acciones del Estado, ¿todas ellas tienen que ver con derechos humanos? En el fondo esa es la pregunta. El tema de la equidad de género, de la discapacidad, ¿ya? El tema del... Lucas dice, cree que todas. Ya. No sé si alguien más. Vemos acá entonces 3 situaciones distintas: equidad de género, discapacidad y el tema de la vivienda, ¿no es cierto?, de los subsidios habitacionales. Si miramos, ¿no es cierto?, la resolución de la pregunta, acá nos dicen que todas, muy bien Lucas, son situaciones que reflejan el compromiso del Estado con los derechos humanos de alguna forma, ¿ya? Por ejemplo, está el tema de la mujer, y ahí se ha creado el Ministerio de la Mujer, la equidad de género, ¿no es cierto? Se tratan de crear políticas bajo esta perspectiva de género, ¿no es cierto? También está la ley de inclusión laboral para que las empresas contraten a personas con discapacidad, se entregan incentivos para eso. Y lo último, ¿no es cierto?, el tema del derecho a la vivienda, ¿no es cierto?, que también se considera como un derecho social, ¿sí? Eso es lo que podemos ver acá. ¿Queda claro? Para cerrar, aquí está el resumen de lo que vimos hoy día, y les dejo una pregunta. ¿Qué tan universales son los derechos humanos? ¿Qué tan respetados son hoy en día en el mundo? ¿Cuáles son los desafíos actuales respecto a este tema? Entonces, ahí están las mismas características que yo les explicaba al comienzo. ¿Creen ustedes que en todos los países se respetan estos derechos, o muchos quedan ahí como en el papel nomás y no pasa nada? Porque eso pasa, ¿no es cierto? Alberto dice, en algunos países siguen matando gente por su religión. Claro, vulneración de derechos humanos, y más si lo hace el Estado, ¿no es cierto? Si es el mismo Estado el que comete esto. En China, por ejemplo, se está persiguiendo a los musulmanes, un grupo religioso, un grupo étnico que es musulmán, y el Estado chino los persigue, ¿cierto? Los está llevando a campos de concentración. Acá Alberto dice, en Nigeria es ilegal ser cristiano. Claro, podríamos hablar de distintas situaciones que son vulneración de derechos humanos. Lo que vemos, por ejemplo, de Venezuela, hay un informe también al respecto de violación de derechos humanos, lo que ha ocurrido en las protestas, ¿no es cierto?, cómo Venezuela, cómo se ha actuado con una violencia desmedida, cómo se ha reprimido, se ha matado, cómo tampoco se respetan los derechos sociales y económicos. En Somalia matan a los homosexuales, claro. Entonces hay distintas, se fijan, situaciones en las cuales los estados no respetan los derechos humanos, y eso pasa en distintos contextos, distintos países,
Por ejemplo, en China, el gobierno chino ha vulnerado también los derechos de la gente que protesta en Hong Kong, y así son muchas las situaciones. Entonces, ¿qué tan universales son? Los países se comprometen a esto, pero en la práctica es re poco lo que pasa, ¿ya? Eso, estimados, con relación a los derechos humanos. Recuerden, ¿no es cierto?, que hay, bueno, todo un tema de tratados internacionales, derecho internacional. Entonces, que, como les digo, los estados se comprometen a estas cosas, pero que muchas veces no se cumplen, ¿ya? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre el tema? Sobre esta... Es un tema bastante importante, que tiene muchas implicancias. Alberto me pregunta si nacer es un derecho. Compleja pregunta, la que me señalas. O sea, el tema del derecho a la vida, ¿no es cierto?, que se considera, es un derecho humano, ¿no es cierto?, el derecho a la vida. Ahora, el tema esto se entrecruza con la discusión sobre el aborto, ¿no es cierto?, lo que pasa acá con el tema del derecho a la vida. O sea, ahí hay toda una discusión al respecto, que obviamente es larga de tratarla, pero que para algunos, ¿no es cierto?, la vida se es persona en el momento en que se nace, para otros en el momento de la concepción. Entonces, ahí es donde ocurre, bueno, ¿desde cuándo aplican o corren los derechos humanos? Eso es lo que yo les puedo señalar, porque, como les digo, es una discusión que escapa a esta clase, la verdad. Eso, muchachos. ¿Dudas? Investiguen, busquen. Bueno, el tema está súper vigente hoy día en nuestro país, con estos informes de los que les hablaba, las situaciones que ocurren en las protestas, ¿no es cierto?, todos los casos que se han sacado a la luz pública, ¿verdad?, entre otros, ¿ya? Sin hablar de lo que pasó en otras épocas en nuestro país, ¿ya? Bien, entonces si no hay más dudas, dejamos hasta acá la clase, nos vemos la próxima semana. Que tengan buena semana, cuídense, y estamos conversando. Hasta la próxima. Chao Alberto, Lucas y Canela, que estuvo calladito. Nos vemos.